Ok, aquí tenemos esta fotografía de Javiera y vamos a editarla para aplicar un filtro de ColorFX Pro 4, el Modern Filter, que emula algunas películas fotográficas antiguas, análogas. En primer lugar, vamos a bajar un poquito las altas luces. En general, las luces, la exposición la vamos a bajar un poco. El fondo estaba un poquito oscuro, de tal manera que el sensor de la cámara se anduvo confundiendo. Bajemos un poco la temperatura también. Ok, abramos en Photoshop como etapa previa antes de aplicar el filtro de ColorFX Pro 4. Corrijamos alguna pequeña imperfección cutánea. La fotografía no está tan nítida. No importa, sigamos. Apliquemos el ColorFX Pro 4. Bien. Eliminemos este filtro que nos presentaba, que era el último que habíamos abierto. Lamentablemente el programa no abre el último filtro de las fórmulas propias, sino que solamente cuando se usan las fórmulas preparadas por el programa. En ese caso reconoce cuál es el último y lo abre. Bien, no me interesa el último, vamos a aplicar el efecto moderno. Ok, ahí lo vamos a aplicar. Entonces, aquí a la derecha, arriba, tenemos lo siguiente: el tipo de película que vamos a usar, la emulación, y supuestamente el software logra emular en los colores, las tonalidades, el tipo de grano que tiene, si es una película rápida o no, etc. AGFA Optima 400, hay películas Fuji, Fujichrome, Kodachrome, es decir, lo que son diapositivas o que son películas eh, negativas. Bueno, el tema está en que una vez que escojamos algún tipo de película, luego podemos atacar rápidamente el brillo y el contraste o los detalles de película. Tenemos dos grandes grupos: sensibilidad, que se refiere a la luminosidad de cada uno de esos colores, el rojo, el amarillo, el verde, cian, o sea, una especie de celeste, el azul y violeta, cada uno con su porcentaje de sensibilidad, de mayor luminosidad, de mayor exposición. Y luego tenemos el segundo grupo de saturación, en el sentido de si se aplica mayor intensidad del color o no. Por ejemplo, en este caso, para esta película, el AGFA Optima 400, los caperuzos de este programa han decidido que el rojo está subvalorado en esta película en un 7%. Esa es la estimación que ellos hacen. El verde un 13%, etc. Si nos fijamos, por ejemplo, en los Fuji, a ver, Fuji Superia 200, los verdes tienen un 3% positivo. Y generalmente las películas Fuji, en el caso personal, las encontraba con cierta tendencia hacia el verde. Aquí están un 14%. De alguna manera esto lo rescata. 14% de verde y los rojos los bajaba. Y si nos vamos, por ejemplo, a los Kodak, normalmente dan más tirados al amarillo o al rojo. A ver, veamos si es verdad. Saturación, amarillo 13%, rojo 11%. Exacto. Bastante verídico eso. Entonces uno puede jugar con estos parámetros que son similares a los que hay en Camera Raw. En Camera Raw hay una pestaña que permite trabajar con la luminosidad o con la saturación de cada uno de los colores que hay en la fotografía. Un poco esto es lo mismo. Desde ese punto de vista no sé si será mejor hacerlo aquí o en Camera Raw. En general me tiendo a pensar que en Camera Raw. Luego tenemos la posibilidad de jugar con las curvas, y en las curvas tenemos la posibilidad de todos los colores, o luminosidad, o el rojo solamente, canal verde o canal azul. Luego tenemos la posibilidad de modificar el pixelado o el grano por pixel. Eso depende mucho de si la película era una película rápida, con mucho grano por pixel, es decir, poco ruido, o una película lenta, menos grano por pixel o bastante más ruido. Y eso es aplicable en suavizado o marcado, y luego el rescate de las sombras o de los toques de luz. A ver, partamos con esta fotografía. Veamos en tamaño grande, eliminemos la barra lateral izquierda. AGFA Optima. Vamos pasando por encima, porque inmediatamente se va reflejando en la fotografía. Fuji 800, muy tirado al verde. Fuji Superia 100. Superia 200, tiene más grano. 400. No tiene sentido agregarle grano, es algo que uno quiera darle un toque muy
Por ejemplo, aquí el 400X Pro. A ver, ¿dónde una con mucho grano? 400 UC. Con poco grano, Kodak Chrome 64, por ejemplo. Los Kodak tirando a los amarillos y los rojos no me interesa. Profesional 64, Profesional 64. Los Fuji Chrome Provia. Eh. A ver, partamos con esta. Ok. Y aquí podemos corregir. Por ejemplo, el rojo está en un 15%. Podemos bajar el rojo. La luminosidad. O sea, todos los rojos empiezan a oscurecer. Si aplicamos hacia la izquierda y en la cara, efectivamente, en el rostro hay rojos. Ok, pero no me interesa que esté tan iluminado como está hasta el momento. Los amarillos también están iluminados. Si cerramos los amarillos, también se oscurece todo el rostro. Un poco solamente. Los verdes podemos oscurecerlos sin problema. Se va a oscurecer el fondo. ¿Se fijan? Pasemos a la saturación. El azul, por ejemplo, a ver, el azul, el cian, que son los celestes, se va a oscurecer la chaqueta y adquiere una mayor textura además. El azul, que pasaría lo mismo, el azul pantalón tal vez. Quitémosle el pantalón. Okay. Violeta no hay, salvo tal vez el labio. A ver, los labios. Se oscurecen los labios. No me interesa. 4%. La saturación de los colores. El amarillo está en un menos 11%. Está bien, me parece bien. El verde está incrementado en un 17%. Estamos en una película Fujichrome. Los verdes son importantes en la Fuji. Eran importantes en la Fuji. No sé si Fuji como productor de películas existe. Parece que casi no. Casi todos han cerrado. A ver. Los verdes. Intensifiquemos los verdes. Como ya están oscuros en el fondo no se nota mucho el efecto. ¿Ok? La saturación de los amarillos está negativo. Si le quitamos totalmente la saturación nos va a quedar en blanco y negro todo lo que es el rostro. Entonces no tanto. Igual, menos 11% estaba bien. Porque esta era una fotografía cerca de la puesta de sol, en el atardecer, Lago Chapo, décima región, Chile, y estaba un poquito sobreexpuesto el rostro, así que me parece bien que lo podamos bajar. A ver, el verde me quedó demasiado oscuro el fondo, se pierde un poco del verde y el verde le da un toque de estar frente a la naturaleza, así que amplifiquemos los verdes en cuanto a su sensibilidad en el fondo. Ahí está, quedó mejor. Ok. Si jugamos con las curvas, por ejemplo, de luminosidad solamente, podemos modificar también la luminosidad general, amplificando un poquitito hacia la izquierda. Se pierde un poquito de contraste. Tal vez no es malo. Ahí. Porque está en general bastante contrastada la fotografía. Y lo que son toques de luz podemos salvar un poquitito las zonas más quemadas del nariz, puede ser, por ejemplo. A pesar de que, desde el punto de vista de lo que es la textura o la definición de la cara, dejar unas luces altas le da mayor relieve. Ok, comparemos. Fotografía original sin el filtro. Con el filtro gana en definición, gana en textura. La cara queda un poquito más modelada. Se fijan, especialmente en esta parte del rostro. La parte baja queda más oscura y eso hace que adquiera mayor tridimensionalidad. Creo que está bastante bien. Bueno, este es el efecto que produce entonces el Modern Filter con la Fujichrome Provia 100F. Se puede jugar bastante con esto de los canales por color, tonalidad, saturación, sensibilidad o luminosidad y los granos por píxel. Si uno quiere tener, por ejemplo, un estilo propio, de repente puede seleccionar, usar permanentemente como uno de sus filtros para toda su fotografía en colores, alguno de estos. Y lo puede incluso guardar. Luego tenemos la opción de modificar estos parámetros. Si algún tipo de película me gusta mucho, el Fujichrome, pero no tan verde, lo puedo modificar y simplemente abajo guardo y creo un filtro nuevo
que va a quedar permanentemente a mi disposición para futuras fotografías donde yo los quiera aplicar. Y simplemente luego me voy simplemente al sector donde dice fórmulas, y ahí van a aparecer las fórmulas que se han creado con esta nueva configuración. Ok, aceptemos entonces cómo quedó esto. Ok, ahí se aplicó. Entonces le quitamos esa capa. Podemos darle menos opacidad a esa capa si queremos cero opacidad. Aplicar el filtro, pero no tan intensamente. Podemos aplicar un poco. Ahí sin filtro al 50%, al 100%. Yo creo que podemos bajar un poquitito al 80% del filtro. ¿Ok? Ahora sí se nota, por ejemplo, sin el filtro, con el filtro. Y ahí guardamos. Eso es todo.